Vamos a dar inicio al simposio de complicaciones en cirugía uroginecológica, un abordaje multidisciplinario. Agradecemos a todos los especialistas que trabajan con nosotros siempre en el manejo de estas complicaciones. Voy a presentar al primer ponente, que es el doctor Hugo Cuellar Gómez. Él es doctor en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en cirugía general por la Universidad del Ejército y subespecialista en coloproctología por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. También tiene una alta especialidad en piso pélvico por la Universidad de Pisa en Italia y él es adscrito al Hospital Central Militar. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Agradezco a la doctora Rocío por su gran invitación, a la organización de este maravilloso congreso, y vamos a hablar sobre un tema que es frecuente en la cirugía pélvica, no solamente la parte de uroginecología, sino también la parte de urología, en cirugía vascular y en radiología intervencionista, por un órgano que está presente y en contacto con todas las cavidades, que es el intestino delgado y específicamente el recto. ¿Cuál es el antecedente? A finales de la década de los 60, a principios de los 70, cuando se dio esta guerra en Vietnam, en Ho Chi Minh, nace esta medida para el control de las lesiones rectales, que es el famoso dogma de las 4D, que es debridamiento de la lesión en caso de una perforación rectal, una derivación fecal, en la colocación de drenajes intraabdominales y finalmente un lavado del recto. Entonces así es como se empezó a manejar estas lesiones, obviamente lesiones por trauma, lesiones que no estaban controladas, que estaban contaminadas y que había alto riesgo de que se pudiera provocar algún tipo de persistencia o complicación después de este tipo de lesiones. ¿Cuál es el contexto de las lesiones rectales? Bueno, vamos a ver las lesiones específicamente en recto, en aquellos procedimientos quirúrgicos de todo tipo. En el caso de urología, la disección radical de próstata, los drenajes percutáneos, el caso de alguna colección o absceso después de un procedimiento ginecológico, una enfermedad inflamatoria pélvica, se ha visto que la lesión inadvertida por drenajes es muy alta. El intestino, como les comentaba, está en comunicación de varias cavidades. Está hacia la pelvis, con los órganos pélvicos, hacia el retroperitoneo, hacia la cavidad diafragmática. Entonces, y aparte hay que tener en cuenta la evolución de la cirugía, de una cirugía que comenzaba abierta, ahora que es una cirugía laparoscópica. Entonces, el dinamismo que hay en la cavidad abdominal, principalmente por la gran movilidad de las asas intestinales, ha provocado que sean más sujetas a un tipo de lesión específica. ¿Cuáles son las principales especialidades que se relacionan con esta? Aparte, obviamente, de cirugía general, la parte de urología, la parte de ginecología, cirugía vascular en esas colocaciones de prótesis, derivaciones, bypass y últimamente con el advenimiento de radiología intervencionista. La perforación per se es baja. Realmente la mayoría de las perforaciones se aparecen en intestino delgado, pero específicamente en el recto es baja. Se reporta en este estudio que se hizo en una serie de pacientes que fueron sometidos a resección radical de próstata, se observó que la tasa de perforación rectal, principalmente por la comunicación de la fascia de Denard-Villers en la cara anterior del recto, era más alta. Entonces, vieron que el total de los procedimientos, después de 620 procedimientos, la presencia de perforación rectal era de aproximadamente menos del 5%. Entonces, realmente es una entidad baja. Hay una serie de pacientes que tienen mayor susceptibilidad para este tipo de lesiones, principalmente patología maligna después de un cáncer de próstata, por la cercanía que hay con la fascia de Denard-Villers y la pared anterior del recto, después de esos pacientes que reciben neoadjuvancia, en donde hay un tejido fibrótico, alto proceso desmoides inflamatorio, la disección de los planos es muy complicada y para mantener un margen circunferencial libre, a veces la perforación de recto es muy frecuente y son perforaciones de recto en tercio medio o en tercio superior.
Realmente en tercio inferior es un poquito más bajo. En esta revisión sistemática que se hizo específicamente en pacientes sometidos a cirugía ginecológica, que incluyó a 1.344 pacientes, se observó que el procedimiento que tenía mayor tasa de lesión de recto era la histerectomía, seguido de la resección de miomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las siguientes diapositivas vamos a enfocarnos. Yo entiendo que pues no van a manejar este tipo de lesiones, pero sí hay que saberlas identificar y saber qué hacer o qué tipo de trucos o tips and tricks se pueden dar para este tipo de lesiones. Entonces, primero hay que identificar los factores de riesgo. Hay que identificar si los pacientes tienen antecedentes una cirugía pélvica previa, un paciente que ya ha tenido alguna enfermedad como endometriosis. Ahora en el sitio donde yo me encuentro laborando es un centro de alto volumen para endometriosis, entonces son pacientes que se operan 1, 2, 3 veces y estas cavidades son realmente, ya hay procesos inflamatorios, el proceso endometriósico distorsiona los planos, entonces hay alta posibilidad de lesión rectal. Los tumores localmente avanzados, hablando específicamente de los tumores ginecológicos o los tumores como la próstata, las disecciones laterales de los ganglios linfáticos en el caso de una prostatectomía radical o una resección, una citorreducción de ovario. También en el contexto de urgencias, esos pacientes que llegan con una enfermedad inflamatoria pélvica, con procesos sépticos, el hecho de que haya una distorsión, un proceso inflamatorio favorece o es un factor pronóstico para que pueda haber una lesión rectal. Características propias de la paciente, pacientes obesos, pacientes con alguna enfermedad inflamatoria o el advenimiento ahora de las biopsias transperineales. Para el cáncer de próstata también se ha asociado a una alta tasa de lesión rectal. ¿Cuáles van a ser las medidas que podemos tomar en cuenta para tratar de evitar una lesión en recto? Bueno, la disección, tenemos que hacer una disección Roma en la medida de lo posible, hay que respetar los espacios pararectales, hay que evitar hacer las incisiones en el espacio del mesorrecto, en la grasa perirectal, porque son espacios que están altamente vascularizados, no profundizar en este tipo de espacios clínicos, espacios quirúrgicos, perdón, evitar el uso de energía monopolar. Este también es un tema importante con el advenimiento de la energía bipolar, de la energía ultrasónica. La energía monopolar, al menos para la cirugía laparoscópica o abierta, está cada vez un poquito más en desuso. Sin embargo, se ha observado que el uso de la energía monopolar tiene mayor tasa de riesgo de lesión térmica en la parte del recto. Siempre hay que mantener un campo de visión. A veces con el advenimiento de la cirugía laparoscópica nosotros nos enfocamos en la parte de la pelvis, pero a veces hay que traccionar el recto, a veces hay que traccionar la asa intestino delgado por este dinamismo que hay hacia el campo. Entonces es frecuentemente la lesión inadvertida de las asas intestinales o del recto. Y la prueba neumática es un procedimiento que se ha sobrevalorado. Si bien la prueba neumática es sensible, realmente no específica para el caso de las anastomosis colorectales, en el caso de una lesión o sospecha de lesión, a menos que sea una lesión mayor de 1 a 2 centímetros, pudiera ser positiva. La mayoría de las veces, si son lesiones térmicas, si son lesiones menores de 1 centímetro, aunque nosotros hagamos una prueba neumática extenuante, el riesgo de que la predicción para que sea positiva es muy baja. Y hay que estar atentos a la sepsis temprana. Este tipo de lesiones se van a manifestar entre las 48 a 72 horas. Después del procedimiento hay que hacer un monitoreo a través de proteína C reactiva, procalcitonina, detectar los parámetros de sepsis, fiebre, taquicardia. Como les comentaba, la prueba neumática, y me gustaría dejarlo en claro, nosotros cuando estamos haciendo una disección de recto, principalmente la cirugía ginecológica o la cirugía urológica en estos cánceres de próstata, a veces después del procedimiento, como una especie de medida preventiva, se hace la prueba neumática. Ya hay varios estudios que reportan que hay un riesgo de perforación por un exceso de prueba neumática. A veces esos tejidos quedan lesionados, puede haber un despulimiento de la capa seromuscular, ahora en estos shaving que se hacen por endometriosis. Entonces, si nosotros hacemos una prueba neumática exhaustiva, el riesgo de perforación es más alto.
Como medida alternativa nace esta técnica que proponen los japoneses, que es la colocación de dilatadores de Hegar, que son dilatadores esofágicos a través del recto y nos permiten hacer una distensibilidad de los tejidos y si hay una lesión se pudiera detectar de manera temprana intraoperatoriamente. En el caso de la preparación intestinal, este es otro hito importante. Si nosotros vamos a hacer una cirugía de pelvis, esta revisión de Cochrane, que se publicó apenas el año pasado, establece que realmente hay una disminución en la tasa de complicaciones si nosotros hacemos una preparación mecánica con laxantes y antibióticos, específicamente ciprofloxacino y metronidazol. Puede haber una fuga, puede haber una perforación microscópica, pero el riesgo de que se pueda expandir o que se pueda complicar es más bajo. El caso de la lesión térmica, si bien la lesión térmica aparece posterior al tercer o cuarto día después del procedimiento, lo que les comentaba, el uso de la energía monopolar está cada vez más en desuso. La energía de sellantes como el sellante ultrasónico ha tomado mayor relevancia, sea cual sea el equipo de este tipo de dispositivos. Sin embargo, se ha visto que la energía que transmite inclusive el ASA, que no realiza el corte ultrasónico, es de hasta 60 grados. Entonces, inclusive después de que nosotros hacemos un procedimiento, el hecho de que quede en contigüidad con las estructuras tiene un factor de riesgo importante para que haya una lesión térmica inadvertida. Inicialmente las guías dicen que debemos esperar 30 segundos para la disección de los tejidos. Se ha visto que hay en cortes histológicos datos de microtrauma, microquemaduras en el tejido adyacente donde se colocan este tipo de pinzas. ¿Cuál va a ser ya que tenemos los factores de riesgo, que sabemos identificar qué es lo que se puede hacer de manera intraoperatoria, cuál va a ser el tratamiento? Primero vamos a enfocarnos en tres importantes hitos. Uno va a ser el tiempo de la lesión, otro va a ser la caracterización de ese tipo de lesión y finalmente el manejo quirúrgico que le podemos ofrecer. El tiempo de la lesión, antes se dividían en lesiones tempranas y lesiones tardías, ahora ya son lesiones intraoperatorias. Les comentaba, lo mínimo es de 0.5 milímetros, realmente debe ser la sospecha diagnóstica muy alta para nosotros pensar que podemos detectar una lesión de 0.5 milímetros, a lo mejor una disección muy cercana a alguna estructura intestinal o directamente al recto y buscar intencionadamente durante la cirugía o ser demasiado meticulosos para ver la perforación. Obviamente, cuando son defectos más grandes hay que ver la visualización del defecto, se puede hacer una prueba neumática positiva, que sea positiva, pero esto es muy bajo, no es en todos los casos, y la visión intraluminal. Las lesiones posoperatorias son las más comunes. Por lo regular se dan los datos clínicos de los pacientes al segundo o tercer día, que es cuando el tejido puede haber ya una adherencia parcial o completa. El paciente presenta fiebre, presenta taquicardia, presenta datos de sepsis, presenta una respuesta bioquímica con datos de respuesta inflamatoria o puede ir hacia la leucopenia y finalmente dolor abdominal. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a realizar para la detección de este tipo de lesiones? En el manejo del tratamiento intraoperatorio, aquí es algo importante que tenemos, hay una clasificación en trauma de recto para ver el tipo de lesión que se puede producir después de una lesión advertida y se divide del grado 1 al grado 7. El grado 1, grado 2 son lesiones perirrectales que se pueden formar hematomas que no requieren mayor exploración. Aquellos 3 y 4 en donde puede haber una lesión que no compromete mayor del 50% de la circunferencia del recto. Este tipo de lesiones donde no hay un compromiso de más del 50% de la circunferencia radial del recto se puede hacer una reparación primaria. Y aquellas lesiones que son más del 50% se tiene que optar sí o sí por hacer una resección y una anastomosis. ¿Cuáles son los procedimientos? Se puede utilizar una irrigación salina o con iodopovidona alrededor del campo quirúrgico. Se ha demostrado que la iodopovidona no incrementa el riesgo de lesiones. Se pensaba antes que era un factor de riesgo para producir lesiones químicas. Esto está completamente descartado. De hecho, se utiliza la iodopovidona cuando hacemos anastomosis intrarrectales, principalmente en el cáncer de recto, y evitar la fuga de células cancerosas en esas anastomosis intracorpóreas se utiliza iodopovidona.
el principio es muy simple, hay que hacer un debridamiento de los bordes, rehabilitación de los tejidos, se puede hacer el cierre en 2 planos, lo ideal es que se haga con sutura absorbible como el Vicryl, se hace un cierre por planos de la capa muscular, perdón, de la capa mucosa y después de la capa seromuscular. Y podemos también hacer un cierre primario, como se hace, de hecho, es el principio de la anastomosis intracorpórea, se puede hacer con una sutura barbada, con un monofilamento, y no cambia absolutamente el pronóstico de este tipo de lesión. Y solamente en casos muy seleccionados, cuando es una disección radical, cuando hay procesos de sepsis, cuando sabemos que el paciente presentó un sangrado importante y que el riesgo de que haya una dehiscencia es alta, se puede optar por una derivación fecal. ¿Qué es lo que hay de nuevo en este tipo de derivación? Lo que se debe hacer es una ileostomía. Hacer una colostomía es completamente, es una cirugía que se hace de salvamento, ya está prácticamente más en desuso. Inclusive nosotros en el caso de enfermedad diverticulitis se debe de optar por hacer una anastomosis intraoperatoria con una ileostomía de protección. Entonces, si hay que hacer una derivación, lo ideal es que se haga una ileostomía de protección porque es un estoma que se puede cerrar en 4 a 8 semanas. Una colostomía, aparte que tarda más tiempo en que podamos hacer la anastomosis, el riesgo de fuga es más alto. ¿Cómo vamos a caracterizar la lesión? Bueno, pues lo más simple y accesible es la placa de rayos X. Aquí hay la sensibilidad y la sensibilidad, si bien es alta, pero la especificidad es baja. Si nosotros hacemos una cirugía laparoscópica, obviamente va a quedar un neumoperitoneo residual. Entonces, las guías dicen que si hay una persistencia por arriba de 2 centímetros, por debajo de 2 centímetros del diafragma, en 24 o 48 horas podemos pensar que es una secundaria, una perforación, pero si nosotros nos atenemos a esto, este paciente se va a empezar a complicar. Entonces debe ir siempre de la mano la parte clínica con la parte de los estudios auxiliares. Hoy por hoy el gold estándar es directamente la visualización a través de colonoscopía, en el caso de la perforación de recto, o la tomografía con triple contraste. Esos pacientes que le vamos a colocar contraste intravenoso, contraste arterial y contraste intraluminal. Y en el caso de la cistoscopía, cuando se sospecha una perforación por una fístula rectouretral, en el caso de la cirugía de próstata, está indicado que se haga una cistoscopía para ver el grado de lesión. Algo que también quiero dejar un poquito en claro es que ya no se habla de lesiones de tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Ahora la tendencia es hacer una división de acuerdo a la reflexión peritoneal. De hecho, también en el cáncer de recto nosotros ya no tratamos cáncer de recto de tercio medio, tercio inferior o tercio superior. Ahora tratamos cáncer de recto que está por arriba de la de reflexión peritoneal o por debajo de la reflexión peritoneal. ¿Por qué? Porque la irrigación, el drenaje linfático es diferente. Y lo mismo sucede con las lesiones de recto. Si nosotros tenemos una lesión de recto del tercio inferior, es una sepsis que se va a quedar controlada al espacio extraperitoneal, a diferencia de una lesión del tercio superior, en donde sí, o por arriba de la reflexión peritoneal, donde sí va a haber síntomas por parte del paciente, va a haber abdomen agudo, va a haber fiebre, va a haber leucocitosis, y a veces las lesiones extraperitoneales no causan con este tipo de lesiones. El paciente puede tener, si bien nada más fiebres aisladas, o puede tener datos de dolor abdominal inespecífico, o inclusive hasta neumoperitoneo porque hace una disección del espacio retroperitoneal. En el caso de las lesiones tardías, ¿cuál es el principio? Se va a hacer un cierre primario siempre y cuando se pueda. Depende esto mucho del paciente y de las características hemodinámicas. La derivación fecal en este sentido de una lesión tardía, si hablamos de una lesión de menos del 50%, en el contexto de un paciente sano se puede optar por hacer el cierre primario, pero si es más del 50%, lo ideal es que se haga una resección y una derivación fecal. El drenaje percutáneo es una buena opción para las lesiones extraperitoneales. Todo va a depender si se encuentra o no por debajo de la reflexión peritoneal, y precisamente en este tipo de abordajes a mí me gustaría hablar sobre las reparaciones transanales de las lesiones por debajo de la reflexión peritoneal del recto. Hay varias opciones, ya les comentaba, el gold estándar es la tomografía, que nos va a permitir ver dónde está específicamente la lesión, supra o infraperitoneal, y el abordaje va a ser de 2 tipos. Vamos a tener
Recientemente, en la década de los 90, llegó este dispositivo que es el dispositivo de TAMIS. Es un puerto transanal que nos permite hacer reparaciones por arriba de los 5 centímetros del canal anal. Entonces, todo lo que involucra tercio superior, la parte superior del tercio inferior, tercio medio y tercio superior, se pueden hacer una reparación primaria endoluminal, o se puede hacer también una reparación a través del puerto endoscópico de microcirugía, el TMI. Otra opción válida es el uso de colonoscopía. A veces esas lesiones que el paciente tiene datos de abdomen agudo, leucocitosis, dolor abdominal, y no encontramos la lesión, se puede hacer una colonoscopía, y si vemos el defecto se pueden colocar clips, y hay clips por Olympus que nos permiten hacer un grapeo de la lesión para evitar la contaminación, y han tenido buenos resultados. Y finalmente, algo que también se puede optar, que se puede hacer, esto se utiliza un poquito más para esas fugas de recto, es la colocación de VACs guiado por colonoscopía. Se localiza el defecto, se hace un cierre parcial, se coloca el sistema de presión negativo y se pueden colocar drenajes transanales para hacer la derivación. A modo de conclusión, bueno, vamos a dividir las lesiones de recto en lesiones de recto intraperitoneales y lesiones de recto extraperitoneales. En caso de que localicemos una lesión de recto intraperitoneal, hay que preguntarnos cómo está el paciente. El paciente está hemodinámicamente estable, el paciente no tiene datos de sepsis. Si está estable, sin datos de sepsis, vamos a hacer una reparación primaria siempre y cuando sea menos del 50% de la circunferencia, con una técnica de 2 planos. O si está inestable, lo ideal es que se haga algo que se llama cirugía de control de daños, que esta cirugía de control de daños es controlar la sepsis a través de presión negativa, hacer lavado intraabdominal y llevarlo a un estadio en donde ya el paciente se haya recuperado, pase la terapia intensiva, obviamente con abdomen abierto, se recupere con antibióticos de amplio espectro, con fluidoterapia, y después se lleva una segunda cirugía para hacer la reparación, si es posible, o la derivación. Y finalmente, la lesión extraperitoneal. La lesión extraperitoneal es compleja, no es muy sintomática de los pacientes, se tiene que tener la sospecha clínica aguda o el estudio de tomografía. Si se hace el diagnóstico, porque a veces ha pasado que el paciente tiene datos de abdomen agudo, tiene datos de sepsis, no se encuentra la causa de la lesión, se hace laparoscopía o se hace una laparotomía. Si el plano no está violado, es decir, si la reflexión peritoneal está intacta, lo ideal es que se haga en ese momento la conversión y se haga la reparación transanal. Si no, en caso de que no, se puede optar por hacer una reparación primaria, si ya está violado, está abierto este campo, y hacer una derivación. En caso de que se diagnostique por tomografía, ahí sí directamente, si es extraperitoneal, es ir a la parte de la mínima invasión, ya sea con un puerto transanal o con, inclusive si está muy abajo, se puede hacer con un anoscopio y una reparación primaria de la mucosa, o por colonoscopía. La derivación se tiene que considerar en esos pacientes que son lábiles, que tienen factor de riesgo para complicación, y se debe optar siempre por hacer una ileostomía de protección. Gracias.